Muy buenas noches, tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amado. Bienvenido además a este programa donde se le da la gloria a Dios. Amados, hoy lunes 30 de enero estamos en el programa Características de un discípulo de Jesús. Estamos en el libro de Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Y esta noche nos acompaña la ministra capellana Sarais, el ministro Yavés y el pastor Daniel y el pastor Gilberto Reina. Bienvenido una vez más a Tiempo de Gloria y Misericordia. Recuerden, estamos retransmitiendo a través de Alfa Estéreo La Voz de la Victoria los viernes a las 8 de la mañana. No se pierda el vídeo, suscríbase a este canal para que reciba las notificaciones de lo que Dios está haciendo, y este es un programa donde se le da la gloria completa a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a ver esa característica de un buen discípulo. ¿Qué es un discípulo? Cómo se forma un discípulo, y más que todo vamos a concentrarnos en las características de un discípulo. Así que vamos a darle paso al ministro Yavés. Yavés, usted que nos acompaña, bienvenido a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Queríamos saber, usted escucha el término discípulo, muchos escuchamos el término discípulo, quizá la audiencia de Tiempo de Gloria, algunos, no todos, algunos que la palabra no, quieren saber más o menos cuáles son esas características, o si nos puede dar también la definición propia a la luz de la Escritura. ¿Qué es un discípulo para usted? Adelante, ministro Yavés. Bueno, buenas noches, bendiciones a todos, hermano. No soy pastor, soy un hermano en Cristo. Amén. Así que para que estemos claros ahí. Pero sí, realmente yo fui uno de los que propuso el tema porque estoy muy interesado, porque este término discípulo se ha distorsionado, y en cuanto más avanza la iglesia, yo creo que más se distorsiona. Realmente un discípulo es un seguidor de Jesucristo para mí, y es el que tiene que imitar todas esas características y cualidades que el Maestro Jesús en su momento nos presentó. Pero lastimosamente con el pasar de tiempo vemos una leve distorsión, para no agravarlo, en ministros y en la misma grey, en prácticas erróneas y cosas que a veces le damos, pues, como en el fútbol, el beneficio de la ventaja. Entonces, yo sí estoy interesado en la esencia de lo que es ser discípulo. Para mí, vuelvo y repito, es imitar, es buscar ser igual que Cristo. Esa es una definición simple, ser igual que Cristo. Un discípulo, un seguidor de Cristo, y por ende quiere ser igual que Él. Pero ser igual que Él requiere pues ciertas cualidades y características que Él nos mostró en su momento, y que hoy en día pues quisiera también como indagar el por qué se está distorsionando, por qué se está perdiendo esa esencia de la santidad y del ejemplo de que es seguir los caminos de Jesús. Es mi aporte ahí, hasta ahí, hermano. Amén, amén. Gracias, ministro Yavés. Este tiempo de gloria y misericordia, Dios habla hoy. Adelante, pastor Daniel. Hago una interrupción y con el permiso de toda la audiencia y todos los que nos oyen en este momento a nivel local y a nivel internacional, pues la verdad que cuando escucho a mi hermano ministro Yavés, cada uno de nosotros hemos sido llamados, cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados diferentes partes, como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro una función, nosotros creo que sabe cuál es la función de cada uno. Y en cuanto al tema de discípulo, es cierto, se ha distorsionado porque a veces el discípulo quiere ser mayor que el mismo Jesús. Entonces aquí vemos que nada más es los rasgos, la forma de pensar y la forma de actuar que tiene que tener un discípulo en cuanto a su Señor. Si nos respaldamos por versículos que tenemos aquí, pues ahí vamos a ver en el momento que nos toque otra vez la participación de indagar un poquito más de esto. Pero el discípulo no es más que un seguidor de lo que ve hacer su maestro. Bendiciones. Amén, gracias, pastor Daniel. Tiempo de gloria y misericordia, Dios habla hoy a través de Alfa Estéreo. Vamos a darle la oportunidad a la ministra Isabel. Ministra Isabel, ¿nos puede leer qué es un discípulo? Ahí en la pantalla podemos apreciar una definición. Adelante, para que la audiencia pueda entender
el término, el concepto en sí. Adelante, Isabel. Bienvenida a Tiempo de Gloria y Misericordia, Dios habla hoy. Lo que tiene aquí La pantalla, correcto, adelante. Amén. Bueno, vamos a ver si veo esta letrita. ¿Qué es un Amén. discípulo? La palabra española discípulo es una traducción de la palabra griega Macetes. matete. Se refiere a un estudiante que estrechamente ligado a un maestro con el objetivo de adquirir conocimientos teóricos y prácticos. Ser un discípulo en el uso que el Nuevo Testamento hace de la palabra es vivir en una relación con la persona que está haciendo de uno un discípulo. La palabra no sugiere una rápida Conversión. conversión de la persona, sino Un lento proceso. Un lento proceso mediante el cual uno se transforma en discípulo. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias, ministra Isabel. Y vamos a ver un significado más de discípulo aquí. Dice, como lo decía el ministro Yavés y el pastor Daniel, es un aprendiz partidario. Dice, el que sigue las enseñanzas de alguien. Un discípulo es uno que sigue a otro, que aprende de otro, que limita su conducta. Ser discípulo no es cuestión de algún momento, sino un proceso continuo de seguir y parecerse, lo que hablaba el pastor Daniel, parecerse y el ministro Yavés a Jesucristo, en este caso, amados, que es la razón por la cual el programa surge. Así que vamos a darle entonces el pase a la ministra Saray. Ministra Saray, ya hemos visto lo que significa un discípulo para la audiencia que sintoniza Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Ahora vamos a ver un poco más de las características, más a profundidad. Ahí puede usted coger alguno de los versículos que estamos listando en la pizarra para que nos dé una opinión sobre cuál es esa característica la cual nos podemos identificar como discípulos de Jesús. Adelante, ministra, bienvenida. Bien, bendiciones, buenas noches a cada oyente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, las características que uno debe tener como cristianos, y uno de ellos es el mejor ejemplo de Jesús. Jesús fue el mayor ejemplo a seguir. Dice que él tuvo carácter, él tuvo un carácter, puede decirse que es una personalidad. Tenía una buena personalidad, tenía un buen genio, fue una persona de buen comportamiento. Así que el verdadero discípulo se caracteriza por eso, por la buena personalidad. Ahora bien, el significado de carácter es que a veces decimos, bueno, esta persona tiene un carácter fuerte, pero el carácter fuerte no es aquel que grita, el que se enoja, no, tiene un carácter débil, mientras que el carácter fuerte es aquel como el ejemplo de Jesús, que le decían tantas cosas y él no se enojaba. Al contrario, él quedaba en silencio. Creo que nosotros como cristianos, como decía el chico en antes, que se está desviando en lo que es el cristianismo, en lo que es el evangelio, en las iglesias, y lo estamos como remodelando o lo estamos cambiando, cosa que nosotros no debemos de hacer. Entonces nosotros podemos decir que tenemos que tener ese mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo eso. Él reaccionaba de una manera impresionante. A veces uno diría, ¿por qué entonces Jesús reaccionó de esa manera si él debió reaccionar de la otra? Pero nosotros aquí, cuando seguimos al Señor, cuando seguimos la vida cristiana, tenemos que hacer la diferencia y tenemos que seguirle a Él. Una de las cosas que me llamó la atención fue el versículo que estamos viendo, que es Juan 8, 31, 32, donde nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? ¿Por qué? La palabra clave es, y conoceréis la verdad. Si estás en mi palabra,
si estás y haces todo lo que hace, que lo que está en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. No hay otra cosa que diga que hay que hacer para ser un buen discípulo. Está en la palabra. Para ser un discípulo tenemos que hacer lo que dice la Biblia. No podemos inventar otra cosa. Por eso nosotros como cristianos debemos ser ejemplo hacia los demás. Ser un seguidor de la buena palabra que es Jesucristo. Él es el único a seguir. No hay otro, porque como hablaba el pastor Daniel, es céntrico, cristocéntrico. Siempre va a ser cristocéntrico. No va a haber más. Entonces nosotros no podemos ser más que Jesús, sino igual, semejante a Él. Cuando somos semejantes a Él, seremos la diferencia. El mundo nos verá como Jesús. Así como le decían a los discípulos, tú hablas como Jesús, tú te vistes como Jesús. Por eso que cuando ellos se fueron, cuando a Jesús lo agarraron, lo apresaron, ellos se fueron. Y donde quiera que ellos iban, le decían eso. Tú conoces, tú eres uno de ellos. Y entonces cuando nosotros tenemos ese carácter de Cristo, esta personalidad de Cristo, el mundo nos va a conocer. Vamos a hacer la diferencia. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, capellana Saray. Este tiempo de gloria y misericordia de Dios habla hoy. Estamos viendo las características del verdadero discípulo. Quiere decir que hay discípulos falsos, ¿verdad? Así que se está hablando del verdadero, el genuino, del original. Así es, amados, por su fruto lo conoceréis. Vamos a darle paso al pastor Gilberto Reina que nos acompaña en tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy bajo el tema, la característica de un verdadero discípulo. Adelante, pastor Gilberto. Buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches, les saludo verdaderamente de todo mi corazón delante del Eterno, meditando y no escuchando a cada hombre y mujer esta noche en este gran momento que Dios tiene tanta misericordia que nos ha permitido estar aquí, y de una manera especial Alfa Estéreo y Tiempo de Gloria y Misericordia viene de lo íntegro, de lo profundo del corazón de Dios, y se manifestó en la vida del hombre aquí en la tierra, como el pastor Donald, como Luis, que lo llevo en mis oraciones también a cada uno de vosotros. Esta noche es para que sigas el reino del cielo, nuestro Padre ahí en su trono, y haya fiesta en el reino de los cielos, porque yo sé que esta programación a la distancia está tocando una vida, está sanando, está libertando a alguien esta noche, dándole fuerza a hombres y mujeres de Dios que están todos los días llevando ese mensaje, llevando esa palabra a diferentes lugares, misioneros, porque hay hijos de hombres y mujeres que están en el altar de Dios todos los días, gimiendo con gemido. Si se pueden rasgar el vestido como lo harán, porque yo sé que un familiar de vosotros, mío, están nuevamente, regresaron a Egipto, pero dice el Señor que toda su casa servirá a Jehová, como dice Hechos 16:31. Pero este tema de discípulos es bien extenso, pero a la vez trae libertad y sanidad, y la palabra va a cortar para allá y me va a cortar a mí, porque el que está esta noche aquí es porque Dios le ha permitido. Yo le decía al Señor hace un rato, orando, Señor, sea tu voluntad si participo, sea tu voluntad si todo lo que están esta noche es un propósito, Señor. Es un propósito de todo lo que estamos aquí esta noche para recibir ese bálsamo, esa palabra. ¿Qué debemos hacer como un discípulo? Porque nos deja este ejemplo, como dice el tema, más que un tema es un propósito, y más que un propósito es lo que el Rey de Reyes quiere que esta generación perversa viva. Amén. Amén. Él quiere que esta generación perversa, escuchen, esta generación perversa escuche, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros a veces pecamos, fallamos sin darnos cuenta, pero dice el Señor que en la ignorancia de nosotros Él tiene misericordia. Amén. Entonces, esta palabra de discípulo, así me dejan un minuto y medio, mi pastor Donald, igual a bendiciones a la hermana Saray, al pastor Daniel, a la hermana Isabel, a los 7 que están esta noche a la distancia también, a los que están detrás de cámara. Aquí está la presencia del Eterno, el Espíritu Santo está aquí.
Dios mío, mi alma alaba. El discípulo, aquel que es enseñado, aquel que aprende en la escritura, como de la griega, es el discípulo, es discipulado por el Rey, por Jesús. Pero él nos dejó una guía importante, nos dejó, él mismo dijo, te guiaré a la verdad, al camino. Entonces, el discípulo, hay varios textos como Lucas 6:40, como Mateo 28:19 al 20, como Juan capítulo 9:14, y Lucas 5:33 y Juan 9:28. Son puros textos que vivieron esos hombres, esos discípulos. Pero algo que me llama la atención, dice que en aquellos tiempos el propósito de Jesús era enseñar a sus discípulos, a sus escogidos, a los 12, que llegasen a ser como él. Amén. Pero algo tremendo que el Señor me manda un poco más adelante. Amén. Donde dice la carta de Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo el mismo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Poderoso lo que el Señor nos está regalando esta noche. Amén. Como dice la carta de Lucas, capítulo 6. Amén. 6:40. Poderoso. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de maestro? ¿Quién es el pastor de pastor? ¿Quién es el evangelista de evangelista? ¿Quién es el profeta de profeta? ¿Quién es el apóstol? Él vino como hombre, siendo Dios de naturaleza como Jesús, a enseñarnos lo que el primer Adán no quiso aceptar. Lo que el primer Adán, la primera mujer, se le reveló en su, más que en su ignorancia, en esa desobediencia. Hoy en día hay mucha desobediencia en el liderazgo. Hoy los líderes que están formados por el Eterno quieren pasar por encima de su mentor, quieren pasar por encima de que el Dios tiene el ángel en la casa. Amén. La palabra, nosotros tenemos que vivir eso, poner lo que aquí es tan santo, es tan santo. Nosotros tenemos que vivirla y ponerla en práctica. Y más, lo que tenemos es ese llamado, porque todo dice que todo que respira bajo este cielo, alaba a Jehová. A Dios le dejó un ministerio a cada uno de vosotros. Y ese hay que cuidarlo como tesoro, porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad, no puedes darle directrices a alguien para discipularlo. El discipulado viene de casa. Estoy hablando a lo entendido, lo que está, el que está en el Espíritu va a discernir lo que el Padre está hablando. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si nosotros no damos el ejemplo, ¿cómo podemos decirle al discípulo, ayuna, ora, vigila? Nosotros somos discípulos. Entonces ellos tienen que imitar al maestro. Aquí nosotros imitamos al maestro. Nosotros tenemos que estar cimentados sobre la roca para ser discípulos. Ya nosotros no podemos estar que jugando al compañerito pío pío. No, que no. Ya usted está o no está. No puede servir a dos señores. Tenemos que complementar la parte que somos nosotros. Para nosotros llegar a la posición que Dios no tiene su misericordia, tuvimos que ser un discípulo. Entonces nosotros tenemos que enseñar el discipulado. No confundirlo con el liderazgo. No confundirlo con el ministro, con el pastor, con el profeta, con el evangelista. No. El discípulo viene de casa. Nosotros tenemos que aprender lo que dice el Eterno aquí. El hecho de que cristianos están obligados, dice que estamos obligados a ser discípulos de gente de todas las naciones hasta el mismo día. Se hace patente por las palabras del cierre del mandato de Jesús. Y miren, estoy en ustedes todos los días. ¿Quién fue el primer discípulo? Vamos a verlo así en esta parte. Juan el Bautista, hermano. Preparó el camino del maestro. Nosotros somos los que estamos preparados a una misericordia de voluntad para formar hombres y mujeres jóvenes, para mandarlo de dos en dos. Pero a veces quieren ser más que el maestro. Más que el maestro. Y los ojos de Yahweh están sobre nosotros. Esta noche Dios le está diciendo al mundo entero. Y me está diciendo a mí.
Dile a tu discípulo que quiero mis millas. Chatarababaso. Bravasita Ramakota se. Gracias, pastor. Gracias, hombres y mujeres de Dios esta noche. Pastor Gilberto, tiempo de gloria. Dios habla hoy, Dios está hablando, el Espíritu Santo está en esta noche, amado. Usted póngase, aleluya, en sintonía de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, los viernes a las 8 de la mañana, para que escuche la retransmisión de este programa. Vamos a darle pase al ministro Yavés. Ministro Yavés, ahora nos puede hablar un poco sobre una cualidad o dos cualidades de un verdadero discípulo de Jesús. Adelante, ministro Yavés. Bendiciones, sí, tomando el versículo que el hermano acaba de, el pastor Gilberto, creo que es el nombre. Amén, amén. Él habla acerca de ir y hacer discípulos. Es importante recalcar que prácticamente de ahí creo que salen las cualidades de cada uno de nosotros como discípulos, porque ahí es donde está cada concepto que nosotros como discípulos de danza de Jesús directamente a los apóstoles y consecutivamente a nosotros que somos los seguidores, y hacer discípulos, bautizando a todos, enseñando. Otra característica, bueno, otra cualidad, porque todos nosotros aprendemos, pero no aprendemos para esconder el talento, sino para pasarlo a otra alma, a otra vida, enseñándole. Esa es una cualidad que todos debemos poseer. Eso arranca desde el pastor hasta el que acaba de entrar a la iglesia, al que acaba de entrar del camino, porque lo que él recibe, él lo comparte. Ya él es un discípulo, ya se apropia de esa cualidad. Al final de este versículo termina diciendo una promesa: y entonces yo estaré con ustedes todos los días. O sea, yo estaré con ustedes. Una promesa, una cualidad que también tiene todo discípulo, apropiarse de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Creo pues que son muchas cosas que solo la aprendemos superficiales, pero a la hora de cumplirla no vemos que todo el mundo la practica. No todo el mundo quiere abrir la boca y compartir. No todo el mundo quiere a veces llevar a otro a las aguas. Y como discípulos estamos llamados a activar esa misión, esa cualidad en nuestras vidas para que haya resultado. Amén, amén, hermano. Amén, amén, ministro Yavés. Este tiempo. Puedo agregar algo antes que con todo perdón. Adelante. Esa parte que acaba de decir Yavés es bien cierta. Va a sonar duro, pero Dios es Dios. Cuando un maestro tiene la capacidad, el intelecto y la sabiduría y el conocimiento que Dios quiere por su presencia, es para enseñar y discipular a alguien. Pero hay muchos que no quieren porque no quiere que el que venga, como dijo el hermano, entre y se ponga en la posición. Tú no puedes dudar de quién tú eres en Dios. Por eso que quieren, muchos no enseñan lo que Dios le ha dado, que tienen miedo que le quiten el don, el regalo que Dios le ha dado. No subestimes a Dios. Dios te dijo, id, enseñar, predicar, evangelizar. Pero hay maestros que me ha tocado ver y oír. No voy a dar lo que tengo debajo de la mano. Tú no puedes ser más grande que tu maestro. Hay un respeto y no es protocolo, es algo escrito. Uno cambia la palabra, protocolo. Dios no es un protocolo. Entonces, la verdad y la vida. Porque se dice, no escondas tu don. Porque hay muchos que esconden el don porque tienen miedo que le vaya a decir el maestro, el pastor. No, siéntate. Todo el deber del hombre de Dios, la mujer de Dios, es enseñar, porque mi maestro vino a enseñar, mi padre vino a enseñar, y el Espíritu Santo nos está guiando, siendo el mismo.
esta parte tenemos que ser el verdadero discípulo para poder ser un siervo. Esto es bien profundo. ¿Amén? Tenemos que enseñar lo que Dios le ha dado. Ya el Señor le dará en su conocimiento de él a ese joven, a ese hombre, a esa mujer que entró a formar parte de él. Y entonces el Señor le entregará su don, que son los 5 ministerios. Pero tiene que ser primero disciplinado para poder obtener pastor, maestro, evangelista, profeta y llegar a apóstol. No le niegues, no le ponga bozal al buey que trilla. Mi alma alaba. Gracias, varón de Dios. Amén. Amén, amén, gracias. Amados, estamos sintonizando a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, amados. Este es el verdadero carácter discípulo. Vamos a darle el pase al pastor Daniel. Pastor Daniel ahora nos puede hablar un poquito sobre una característica específica, tomando en cuenta esos versículos que tenemos listados allí, o poder hablarnos también de los requisitos para llegar a ser un discípulo. Adelante, pastor Daniel. Sí, siguiendo y la secuencia de lo hablado de los ministros aquí en esta hora, hay que tener cuidado también cuando, como maestro, amados, es que hay cosas que Dios permite que nosotros ejecutemos para los que se están moviendo en el ministerio de maestro. Tenemos que tener la habilidad, porque esa es una línea muy delgada, Pastor Gilberto, bien delgadita, de cómo usted lleva a ver luz o ser luz nosotros en medio de estas tinieblas. No sabemos, nada más nosotros vamos con esa misión de ir, de hacer discípulos, pero de ese conglomerado de personas, hay personas que no están aceptando en un comienzo, en un principio, porque lo fuimos nosotros en un momento dado cuando recibimos la palabra, pero hay que tener cuidado en dar información que es dada de Dios para uno, para ejecutar en ciertos lugares, porque si lo vemos en la Biblia, Pablo tuvo ocasiones de dificultades que el mismo Espíritu le decía que no fuera, no vaya, que no predicara, que quiera, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo ahí, estamos claros. Y volviendo, gracias por ese momentito, y también quiero decirle que cuando en el pasaje de Lucas capítulo 5, 27 y 28, en cuanto al llamado de Leví, después llamado Mateo, vemos que él tenía un proceso, un trabajo que no era bien visto por el pueblo. Era un cobrador de impuestos y no tenía buena reputación, ya que eran mal vistos. Y cómo Dios le hace ese llamado. Una de las características que nosotros tenemos es que somos llamados por el maestro. Definitivamente somos llamados por el maestro. Pero mi pregunta es que Mateo deja de un instante o tuvo un tiempo para dejar todo lo que él hacía. Hay que tener cuidado que nosotros hemos dejado hoy en día. Nosotros no estamos casi en esa proporcionalidad de alguien que estamos en ese proceso, sí. Estamos en el proceso, estamos en esa transformación para llegar a un cambio total. Pero mi pregunta sería que cuando Jesús llama a Mateo, a Leví, él pasa a formar uno de los 12. Que nosotros hemos dejado, a veces tenemos un antecedente de cosas para hacer una labor que Dios nos manda. Siempre hay un pero. Mire que no puedo porque estoy haciendo, no porque estoy enfermo, no porque tengo que llevar un sinnúmero. Realmente estamos en esa posición de ser realmente discípulos, recordando que es un proceso, hay una transformación y hay una meta de cambio que tenemos que tener. El discípulo, amado, tiene que tener el pensar y la acción que la que tuvo Jesús cuando estuvo en tierra. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer esa labor. Pero hoy en día, hermanos, a veces queremos, como decía el pastor antes, que queremos hacer más cosas que Jesús. Queremos implorar cosas más que Jesús. Bienvenido, hermano Tim.
y esas son las cosas que no podemos perder la línea, que nosotros tenemos que poner ese accionar de no limitarnos para hacer cosas que dice la Biblia, que cosas mayores, pero ¿qué cosas mayores? A veces veo anuncios, veo redes sociales, veo cosas que ir y predicar el evangelio y veo que el enfoque, se perdió el enfoque porque hacen más relevancia a una persona que lo que hizo Jesús. Y Jesús fue el que murió, Jesús fue el que resucitó, Jesús tuvo que ir para que viniera el Espíritu Santo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Estamos en ese cambio. Vamos adelante. Bendición. Amén, amén. Gracias, Pastor Daniel, por esa contribución, amado. Estamos viendo las verdaderas características de un verdadero discípulo. Vamos a darle paso al Pastor Alonso Ting, que nos acompaña. Bienvenido, Pastor Alonso. Estamos viendo el tema. Ahí está, tenemos unos versículos. No sé si quiera darnos un pantallazo sobre qué es un discípulo y cuál puede ser una de las características para llenar el requisito para ser ese discípulo que Jesús tanto anhela. Adelante, Pastor Alonso. Bendiciones a todos, buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes. Saludos a mi amado Donald, encargado de esta gran obra. Amada Saray, mi hermano Gilberto Bello Bayona y todos los demás que están acá. Lo primero que tenemos que entender, la palabra discípulo viene de la palabra discipular. Cuando Jesús escoge a los 12, lo que nosotros vemos en la Biblia no es lo que realmente sucedió en la vida de ellos. Una de las cosas, porque usted debe entender que cuando Jesús los llamó, ellos dejaron todo, como decía el amado Bayona, y siguieron a Jesús. La pregunta sería, ¿por qué dejaron todos? Si nos vamos al original, todos ellos, acuérdense que los hebreos forman a sus hijos para que cada uno estudie con un rabí. Usted estudia desde los 9 años hasta los 15, 16 años, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos saben esos libros de memoria. Cuando ellos van delante de su rabí, ellos pasan, algunos pasan el examen, otros no pasan el examen. El cuadro que usted está viendo allí de los discípulos, todos ellos fueron rechazados por su rabí. Así que esa parte la quiero quedar clara, porque cuando Jesús los llama, ellos automáticamente sigan a Jesús sin ninguna excusa. Y mucha gente no sabe por qué. Ellos ya sabían qué era un rabí, cómo se vestía un rabí y cuál era el llamado que hacía un rabí. Por eso que ellos decían maestro. Esa es una formación que ellos tenían. Lo que ocurre ahí es que después que fueron desechados, volvieron muchos a los negocios de sus padres. Y debemos entender esa parte. Ahí no te encuentra un Pedro que va al vulgo, vuelve al negocio de papá que era pescador, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús los llama, Jesús les vuelve a dar ese diseño original que ellos habían perdido. Ahora es diferente porque no están chicos, están grandes. Ahora hay que formarlo a todos en una edad adulta. Estaban todos más arriba de los 30 años. Entonces, ustedes y yo sabemos que formar una persona que ya está fluyendo en cualquier tipo de los ministerios o dones que está dado es muy difícil. El carácter, si no está formado y entregado a Dios, y el temperamento. Entonces Jesús trabajó con esas dos cosas, el temperamento y el carácter, porque ya la formación lo tenía, solamente que fue olvidado por más de 15 años o 20 años. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Nosotros cuando estamos recibiendo una formación de cualquier persona, llámese pastor, llámese líder, llámese, muchas de las personas que están siendo formadas vienen deformadas. O el carácter no se ha entregado o el temperamento no se ha entregado. Entonces confundimos nosotros los ministros, carácter y temperamento no lo mismo. Y el que no tiene su carácter entregado a Jesús no puede recibir, no puede retener la unción. Porque el vaso que retiene la unción de todos los discípulos es el carácter. Entonces nosotros peleamos para que el ministro o la ministra desarrolle los dones, pero no peleamos y no le enseñamos a que entreguen el carácter y entreguen el temperamento. Y ahí es donde nosotros fallamos. Otra de las cosas que Jesús trabajó fue en que ellos entendieran la visión y la misión. Cuando uno está formando un discípulo, uno debe
de enseñarle la visión y la misión que Dios le ha dado. Porque la visión y la misión es lo que Dios le entregó a la cabeza, o sea, la persona que lo va a formar. El grupo que viene atrás, él tiene que formarlo en la visión y la misión, que fue lo que Jesús hizo. El que más tiempo le tomó, y ustedes saben que fue Pedro, que Pedro a cada rato dividía el grupo, porque Pedro tenía la característica de líder. Por eso que Jesús dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Y ya ustedes saben qué sucede. Ahora, decir que un discípulo no puede superar a un maestro, eso es completamente falso, porque Jesús dijo, mayores cosas haría. ¿Cuál es la diferencia? Por eso le estoy hablando a ustedes de carácter y de temperamento. Sí nos deben superar. ¿En qué nos deben superar? No en las obras, no en el mover del Espíritu Santo. Nos deben superar que cada vez que ellos vayan creciendo, la humildad vaya aumentando con ellos, y la prepotencia, la presunción, la actancia, la arrogancia, la vanagloria, la presunción, eso se vaya huyendo, porque esos son los enemigos mortales de los cristianos, porque esos espíritus no se ven, pero operan. Entonces, ¿por qué tú ves un Pedro que la sombra sana? Por una palabra profética que Dios le había dado. ¿Por qué tú ves un Juan que muere de viejo? Por una palabra profética que Dios le había dado. Entonces, todos los que están formando hijos o discípulos deben haber entendido a qué Dios lo llamó. Porque usted no puede formar una persona sin saber a qué Dios lo llamó. Y no estoy hablando de los dones, estoy hablando de la visión y la misión. Después que el discípulo entre en la visión y la misión, los dones van a ser activados al llamado, que es otra parte que la persona que está formando debe saber a qué Dios lo llamó. Porque hay gente que está ubicada en maestro y no lee Biblia. Hay gente que está ubicada en pastor y no es humilde, no es paciente, no tiene tolerancia. Hay gente que está ubicada en profeta y Dios ni le habla. Entonces, cuando usted está ubicado en el llamado que Dios le dio, usted va a fluir fácilmente. ¿Qué ocurre? No han desarrollado su ministerio y ya están viendo el otro. Ya están viendo el otro que está fluyendo. Ay, yo quiero ser como fulano. Ay, yo quiero estar como Donna. Ay, yo quiero estar como la hermana Saray. Ay, que Dios la usa. No, desarrolla el tuyo. Que en el tuyo también Dios te puede utilizar poderosamente, pero necesita formación. Entonces hay muchos discípulos que están deformados por encargados de obra, encargados de ministerio, encargados de liderazgo. Y allí es donde entra un fallo enorme en la iglesia, porque hay una desubicación ministerial. Y como no hay una formación espiritual, empieza una deformación. Y lo difícil de esto, para darle paso a los demás, de esto es que cuando Jesús le muestra a Pedro y dice, no llame inmundo lo que yo he santificado. Eso fue una enseñanza para Pedro, porque verdaderamente Pedro no había comido nada del mundo, porque era hebreo de hebreo. Pero Dios no le estaba hablando de su conocimiento, sino lo que iba a hacer con él en un futuro. Entonces nosotros, ¿dónde se adelanta el discípulo o el formador de discípulos? Cuando tú recibes de Dios para ministrar a tus ovejas. Si Dios no te habla de tus ovejas, tú no puedes inventar y meterle un cargo a una oveja tuya que Dios no la llamó, porque esa persona toda su vida va a haber errado el blanco, hermano. Y yo he preguntado esto en muchas iglesias. La pregunta es simple: ¿a qué te llamó Dios? No, Dios me llamó a profeta, pero el ministerio profético tiene señales y tiene dones. El ministerio maestro tiene señales y tiene dones. El ministerio pastorado tiene señales y tiene dones. El ministerio evangelístico tiene señales y tiene dones. Entonces, cada uno de esos tiene dones. Y si tú no sabes qué don se mueve en lo que Dios te llamó, está frito, porque no todo mundo puede ser profeta. Y hay diferentes tipos de profetas. Hay profetas videntes, hay profetas de sueños, hay profetas de revelación. Entonces, ¿cuál de los profetas eres tú? Hay Navi. Entonces, hay diferentes tipos de características, y los que están formando en la iglesia no están entendiendo que la formación tiene que ser eficaz para que él desarrolle un ministerio eficaz. Entonces, quiero darlo ahí porque quiero darle paso a los demás. Pero otra cosa, nosotros no somos siervos. No. Elimine esa palabra de su diccionario, hermano. Nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. Siervos no somos, porque el siervo no sabe qué hace su maestro. Nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. Usted elimine esa palabra de su boca, porque esa palabra te ata y te condena. Usted no es siervo. Usted es una colaboradora, un colaborador del
Espíritu Santo, porque somos Amén. reyes sacerdotes. Yo después toco ese tema y le introduzco un poquito más. Bendiciones y saludos, buenas noches. Eso es mi aporte. Gracias. Sí, siguiendo lo que decía Tim, y quiero hacer un minuto. El bebé que nacía le instruían desde 0 días, bueno, de un día de nacido hasta cuando tenía 9 a 12 años, les recitaban la palabra, toda la Torá, todo esto le recitaban. Los niños tenían una capacidad grande, y cuando ya lo que nos ha dado docencia el amado Alonso, pues vemos que el pueblo de Israel no tenía ni algo que lo separara de un rabí, pero hoy nosotros en este tiempo, nosotros venimos como cuando yo trabajo la herrería. Hay momentos cuando uno compra un material, vienen deformados, y por más mazo que usted le meta, no lo va a poder enderezar. Pero gracias a Dios que le damos, que Dios sí nos puede de esa deformidad a formarnos como Él quiere, pero va a depender que nosotros nos dejemos. Va a depender de cada uno de que se deje cambiar para ir y multiplicar, porque Dios es de suma y de multiplicación, de ir y hacer discípulos. Bendiciones. Amén, amén, Pastor Daniel, Pastor Alonso, gracias por esa intervención para la gloria del Señor. Este tiempo de gloria y misericordia de Dios habla hoy. Estamos bajo el tema verdadero discípulo, las características. Vamos a darle el paso a la ministra capellana Saray. Capellana Saray, quisiera que nos hablara acerca de los requisitos para llenar ese perfil de un verdadero discípulo de Jesucristo. Aquí tenemos una cita. No sé si nos la puede leer y nos puede hablar al respecto. Adelante, ministra. Si puede ver la letra ahí. Se la leo yo, en nombre de Jesús dice. Y decía a todos, en Lucas 14:27 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23, perdón. Y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, pues no puede ser mi discípulo. Adelante, ministra Saray. Vamos a hablar micrófono. Ya, amén. Lucas 9:27, ¿verdad? A 9:23. 9:23. Ajá. Lo voy a leer nuevamente. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Una de las palabras que el Señor Jesús siempre decía a sus discípulos, y nos los dice ahora, hoy en día, de que uno de los requisitos primordiales somos nosotros mismos, el yo. Para poder nosotros ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que dejar. Dice que uno de los enemigos número uno no es el diablo. A veces pensamos que es el diablo, pero somos nosotros mismos, el yo. Y tenemos que madurar en eso. Tenemos que ser humildes. El Señor siempre habla de humildad. El Señor siempre habla de amor. Si nosotros no tenemos esa pasión por las almas, si nosotros no tenemos este amor, ¿cómo vamos a llevar esa palabra hacia los demás? Dejando todo rencor, dejando todo el pasado. Porque cuando nosotros somos libres, porque dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad es esta, la que está aquí en su palabra. Ahí hay mucha verdad. Y una de ellas es que nosotros tenemos que amar, tenemos que perdonar también. Porque a veces, ejemplo, cuando vamos a discipular, vamos a evangelizar o vamos a hablar con algún inconverso, hay veces que tienen preguntas que a veces nosotros lo hemos hecho
Y si nosotros no hemos sido sanados, ¿cómo le vamos a dar una respuesta a esas preguntas, verdad? Por eso que Él quiere que uno de los requisitos sea ese, la humildad, el amor, dejar todo atrás, a todo el pasado, todo dolor, todas las cosas que antes nosotros hacíamos, dejarlo. Y en estos días, una palabra del Señor, el Espíritu Santo fue iluminado a mi vida, de que la iglesia, cuando vamos a salir a evangelizar, cuando vamos a salir a llevar esa palabra, tenemos que tener un corazón sano, tenemos que tener un corazón apasionado. Y más me recalcaba de que teníamos que perdonar. Hay veces que estamos en la iglesia y hay cosas que no hemos hecho bien y no hemos quitado de nuestro corazón, de nuestra mente. Y pasan años, y eso afecta a nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a querer nosotros seguir adelante? Y a veces decimos, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Pero es por eso, porque nosotros no le damos la libertad a Dios. Y entonces decimos nosotros, tenemos entonces temor a salir a ser discípulos. Tenemos temor. Por eso que eh, el pastor Alonso dijo algo bien importante antes, o no me acuerdo quién era, pero decía ir y hacer discípulos. O sea, cuando dice ir y hacer discípulos, no simplemente es que todos vayamos y hagamos discípulos así por así. No, esto tiene un requisito. Tiene requisitos, al igual para ser obispo, para ser pastor, para ser un líder. Necesitamos unos requisitos a seguir y el Señor los menciona a cada uno. Entonces, para lo que Dios nos ponga, los dones que Él nos da, los ministerios que Él nos da, siempre nosotros vamos a tener que tener esos requisitos. Si no lo tenemos, entonces no podemos avanzar. Igual como en las cosas seculares, para yo ser una educadora, yo tengo que tener mi requisito, ¿verdad? Tengo que tener mi sexto año, tengo que tener universidad. Entonces ahí te va dando todos los requisitos para hacer esa misión. Para ser doctor tienes tus requisitos. Ellos te dicen cuáles son los requisitos cuando vas a conseguir un trabajo. Ahí te especifican cuáles son los requisitos que tienes que tener para ejecutarlo. Si no, no puedes. Entonces, asimismo, mucho más en lo espiritual, el Señor nos llama a que esos principios, ese carácter, esa personalidad, ese genio debemos de cambiar. Ya no somos el pasado, dice que somos nueva criatura. Entonces, si somos nuevas criaturas, tenemos que hacer ese cambio. Tenemos que seguir la pisada del maestro. Por eso dice nuevamente, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen. Entonces, si no, nosotros no permanecemos en su palabra, si no la leemos, si no las estudiamos, si no conocemos a Dios, porque tenemos que conocer a Dios para poder salir allá afuera y hablarle a estas vidas. Lo que pasa es que a veces lo hacemos instantáneamente, algo instantáneo, o repetitivo, o memorizado. No, cuando nosotros conocemos a Dios, mire, a usted se le abre se le ilumina su mente, que usted a veces dice, ¿cómo yo puedo hablar de esta manera? Es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. A veces hay cosas que de repente no podemos dar una respuesta, pero dice la Biblia también, y en ese momento el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría, te va a dar la palabra indicada para esta pregunta. Así que yo, para mi concepto y para respecto a la palabra del Señor, es que nosotros tenemos que tener ese amor, conocer a Dios perfectamente y tener ese amor, esa humildad, esa pasión por esas personas para ser discípulos. Entonces, cuando tenemos esos, vamos a tener seguidores, vamos a ser discípulos, porque dice que hacer discípulos no es cualquiera que hace un discípulo. Nadie te puede seguir así por así. ¿A quién quiere seguir a alguien mentiroso,
vanaglorioso, celoso, peleón, pues nadie va a querer eso, al contrario. Van a decir, no, yo quiero cambiar, yo quiero dejar eso, pues eso se siente mal, eso no me gusta, no me deja dormir, no me deja tranquilo, tranquila. Así que yo quiero saber cuál es la noticia buena que tú tienes para mí. Entonces eso es lo que el mundo a veces nos ve a nosotros. Ellos nos miran como algo a seguir, pero si en un momento dado me ven haciendo algo, ya se le apaga todo. Se le apaga las emociones, se le apaga lo que quieran conocer de mí. ¿Por qué? Porque en el principio me vieron como una persona a seguir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro genio también. Sí, a veces nosotros somos pecadores, pecamos, pero tenemos a un Cristo que nos perdona. Pero siempre, siempre el amor del Señor para los demás. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana ministra Saray, capellana. Bendiciones. Este tiempo de gloria y misericordia, Dios habla hoy. Vamos a darle el pase a la ministra Isabel. Ministra Isabel, ¿nos puede leer Juan capítulo 15, 4, 5 para terminar y nos puede dar su punto de vista acerca de este tema de las características del verdadero discípulo? Adelante, ministra Isabel. Lucas. ¿Qué? 15, ¿Juan qué? Juan 15, 4 al 5. Mantener 15. una Juan 15, 4, 5. El 4 al 5. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya me tocaba a mí ahora seguir. Amén, amén. A ver, adelante. Amén. Bueno, Dios les bendiga una vez más. Voy a hablarle de cinco caracteres que debe tener el verdadero discípulo. Como primer punto, debe tener carácter de espíritu de servicio, ¿verdad? No servir a Dios o a los demás con un interés, como quien quiere agradar solamente a los hombres. Lo que hagamos, que sea con amor, con un corazón sincero. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para agradar al hombre. Ya perdí la cita. Eso lo podemos ver en Colosenses 3:22. Ahí habla de eso, que debemos hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para agradar al hombre. Ahí Colosenses 3:22. El segundo punto debe ser un buen mayordomo, es decir, buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos administrar bien nuestro tiempo, nuestro talento, los dones que el Señor nos da y aún nuestras finanzas, ¿verdad? También podemos ver el tercer punto, debe ser diligente. Todo buen discípulo se organiza y logra cumplir sus metas, hacer buen uso del tiempo con el fin de edificar a otros. Cuarto punto, tiene el corazón compasivo. Ejemplo nos dejó Pablo, tenía profundo compromiso por aquellos que Dios le había confiado como discípulo. Él, como buen líder, velaba por su crecimiento espiritual y siempre oraba por ello. Romanos 9,
2 decía que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía Pablo. El punto 5, destreza en la palabra. Debe tener un profundo compromiso con tener contacto diario con la palabra, tener deseo ardiente de estudiar la palabra para que cuando la comparta lo haga de manera correcta. En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero y no tienes de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Esos son los 5 puntos. Otra parte también verá que dice la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. En cambio, el discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente todo es yo, y el discípulo todo es ellos. Se preocupa por las almas. ¿Cuál es la misión de los discípulos? Hay diversidades de funciones para una única misión a los apóstoles y a sus sucesores. Confirmó Cristo el ministerio de enseñanza, santificar y gobernar por su propio nombre y autoridad. ¿Cómo puedo yo ser discípulo? ¿Verdad? Tengo que orar, estudiar y obedecer la palabra de Jesús. El amor será la guía para el proceso revelado. En todo momento la verdad y profundidad de Dios. Un verdadero discípulo entrega de forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno. Que el Señor me les bendiga. Amén, amén. Con esto, amado, gracias, ministra Isabel. Con esta llegamos al final de Tiempo de Gloria y Misericordia. Hoy 30 de enero, lunes. Recordando, mis amados, sintonizar Alfa Estéreo, la voz de la victoria, los viernes desde las 8 de la mañana. Amados, para que puedan escuchar nuevamente el programa retransmisión. Aleluya, no te lo pierdas. Así que con esto, amado, gracias, Pastor Alonso, a ti, Pastor Daniel José, que nos acompañó también, Pastor, ministro Yavés, capellana Saray, y el pastor Gilberto Reina. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo lunes. Dios quería concluir algo. Adelante. No sé. Bendiciones, hermano, bendiciones. Me gozo de que siempre estén compartiendo la palabra. Todo llega a una conclusión y el Señor me la mostró. Lo dice en su palabra. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esa es la conclusión de todo lo que hablamos. Todo lo que hablaron. Gracias. Fue tremendo. Sí. Amado José, me acompaña. Gracias, José, por estar con nosotros. Y Brian, gracias por estar en Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria sea Dios. Correctamente, amados. Esa es la conclusión de esta noche en este programa. Así que le esperamos, amados, con el permiso del Eterno, el próximo programa con el permiso de Dios. Adelante, bendición. Shalom.